¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días o buenas tardes ya. Bienvenidos a esta nueva presentación de Telesalud. Esta vez con una tele-IS muy interesante en el marco del Día del Trastorno Bipolar que muy pronto se va a conmemorar porque es una enfermedad que realmente invita mucho a la reflexión y mucho a qué pensar respecto de cómo es una persona bipolar. ¿Y quién mejor para explicarnos sobre este importante tema que nuestro propio especialista? Hablamos del médico psiquiatra Paul Francisco Segundo Gallo Reto, a quien lo tenemos ya con nosotros. Antes que nada, ¿Paul o Paul, doctor? Se escribe Paul, pero se Se pronuncia Paul. pronuncia Paul. Perfecto. Aclarado esta duda, la ponencia es toda para el doctor para que pueda explicarnos un poco sobre qué es el trastorno bipolar, cómo afecta a las personas y qué se puede hacer para poder corregir esta anomalía, si lo podemos llamar, en el psiquis de cada persona. No sin antes recordar, pero para los que nos están siguiendo a través de la plataforma Zoom, de que las preguntas y las intervenciones serán una vez concluida la ponencia del doctor en aproximadamente 25 a 30 minutos, teniendo en cuenta que ahora el Zoom es limitado y solo nos da para hacer una presentación de no más de 40 minutos. Doctor Paul, es toda tuya la presentación. Puede empezar usted ya a hablarnos un poco sobre lo que es el trastorno bipolar. Muchas gracias por la invitación. Saludo cordial al Hospital 22 Tarapoto y a todos los participantes que están viendo esta ponencia, que va a ser tan importante ya que en los últimos años hemos visto un aumento grande de lo que son los trastornos en salud mental, sobre todo a raíz del COVID. Hemos visto que ha aumentado, se ha duplicado, triplicado los casos de ansiedad, los casos de depresión. Y en sí el trastorno bipolar, antiguamente llamado trastorno maníaco depresivo, tiene un poco que ver con la depresión también, ¿no? Con la depresión unipolar. Vamos a dar inicio a esta ponencia, compartiendo un poco las diapositivas. Muy bien, siguiente. Bueno, tenemos que tenemos que saber que existen dos tipos de depresión, ¿no? La depresión que conocemos todos, que es la depresión unipolar, que es la más común, la más frecuente dentro de las patologías mentales, y tenemos la depresión bipolar, ¿no? O el trastorno maníaco depresivo, o también antiguamente era llamado como un trastorno de cambios bruscos del estado del ánimo, ¿no? Siguiente. Bueno, sabemos que el trastorno bipolar es una alteración patológica del estado del ánimo, es un trastorno mental que se manifiesta comúnmente por la presencia tanto de episodios depresivos mayores como también maníacos mixtos o hipomaníacos, generalmente separados por algún tiempo o algún intervalo de periodos asintomáticos. La característica fundamental es el episodio maníaco, que es lo contrario a la depresión. Esto lo vamos a entender de una manera ya que muchas personas piensan que el trastorno bipolar es un trastorno de doble personalidad, ¿no? Lo llaman de esta forma, pero en realidad no es así. El trastorno bipolar, acá hay un cambio brusco del estado del ánimo entre la depresión y la manía. La depresión obviamente sabemos que es la energía vital disminuida, tendencia al llanto, tristeza, cansancio, poca motivación, poca energía, mientras que la fase maníaca es todo lo contrario. La fase maníaca es la alegría excesiva, es la euforia, incluso puede llegar a haber alucinaciones en esta fase. Acá se va a manifestar por exaltación, hiperactividad, euforia, ideas de grandeza. Si esta exaltación es más leve, se llama hipomanía. O sea, tenemos entonces la fase depresiva, la fase maníaca y la fase hipomaníaca, ¿no? La hipomaníaca es, digamos, parecida a la maníaca, pero en menor intensidad. Acá no vamos a ver, por ejemplo, alucinaciones, ni vamos a ver tanta euforia. Muchas veces la hipomanía puede servir incluso para que las personas puedan desarrollar ciertas actividades. Futbolistas que les sirve ser hipomaníacos porque les va a dar un exceso de energía, médicos incluso que puedan atender en una guardia y estar despiertos por muchas horas, digamos que han podido convivir con la hipomanía y de alguna manera sacarle provecho a esto. Siguiente.
Tenemos dos tipos de clasificaciones, según CIE-10 y según DSM-5, que es el diagnóstico en salud mental, mientras que en el CIE-10 se divide en trastorno bipolar con episodio actual hipomaníaco, trastorno bipolar con episodio actual maníaco, que puede ser con síntomas psicóticos y sin síntomas psicóticos, ¿no? Con síntomas psicóticos vamos a ver que acá la persona va a tener una alteración del juicio de la realidad, puede haber alucinaciones, puede haber agresividad, puede haber paranoias. Y tenemos también el episodio actual depresivo, que puede ser leve, puede ser moderado, puede ser grave, que también puede ir acompañado de síntomas psicóticos o puede que no tenga síntomas psicóticos, ¿no? Tenemos también el trastorno bipolar con episodio actual mixto, donde predominan tanto la hipomanía como la depresión. Tenemos dentro de la clasificación del CIE-10 también otros trastornos bipolares que no están especificados y los trastornos del ánimo persistente, que es la ciclotimia, ¿no? Y la ciclotimia es, digamos, son los mismos síntomas de manera más permanente, más crónica, pero en menor intensidad. Siguiente. Y dentro de la clasificación del DSM-5 vamos a tener el trastorno bipolar tipo 1, el trastorno bipolar tipo 2, el ciclotímico y el trastorno bipolar inducido por algunas sustancias. Dentro del bipolar 1 vamos a tener que tienen episodios maníacos únicos. En el trastorno bipolar 1 va a predominar la manía, mientras que en el trastorno bipolar 2 va a predominar la depresión, ¿no? Y puede tener algunas fases hipomaníacas, pero el solo hecho de que tenga una fase maníaca ya lo vuelve un trastorno bipolar tipo 1. Y acá puede haber también hipomanía, puede ser mixto, puede haber depresión. El trastorno ciclotímico, como ya lo habíamos mencionado, es un estado más permanente, más crónico, de menor intensidad. Tenemos el trastorno bipolar debido también a afectaciones médicas y el que es inducido por algunas sustancias, medicamentos o drogas. Siguiente. Vamos a ver en el trastorno afectivo bipolar diversas causas. Podemos tener factores biológicos, químicos, podemos tener factores ambientales o podemos también tener factores hereditarios, genéticos, ¿no? Como la mayoría de patologías mentales. Acá pues se ha postulado que los trastornos bipolares maníaco-depresivos tienen una gran carga genética, ¿no? El trastorno bipolar 1 es 7 veces más frecuente en los familiares de un paciente que en el caso de los que no lo tienen, ¿no? Perris claramente demostró que el riesgo es mucho más alto en los familiares de los bipolares que en los no unipolares. De por sí sabemos que en la depresión hay muchísima carga genética, pero sin embargo en el bipolar es mucho más frecuente que haya esta transmisión genética hereditaria. Se ha postulado los mismos cambios en neurotransmisores cerebrales, así como en la depresión, como en la ansiedad, que se ha visto que acá puede haber una alteración de químicos, ¿no? Una alteración a nivel de la serotonina, de la dopamina, de la noradrenalina, que puede estar aumentada su producción o disminuida. Y de hecho, al estar disminuida puede causar depresión y al estar aumentada puede generar euforia, alucinaciones. Es por eso que muchas veces también acá los tratamientos con IRS, con antidepresivos, pueden ayudar un poco en el tratamiento del trastorno bipolar. Siguiente. Tenemos la prevalencia durante la vida del trastorno bipolar 1, que es de 0,8 a 1,6%, y en el trastorno bipolar tipo 2 es de 0,3 a 3% aproximadamente, ¿no? En los bipolares 1, la enfermedad se inicia tempranamente a los 21 años y su frecuencia aumenta hasta los 35 años. Luego disminuye un 20% después de los 50 años, pero también se puede iniciar en la adolescencia, ¿no? Hay muchos casos donde se puede encontrar trastorno bipolar en edades muy tempranas, entre los 15 y 25 años también. Y la ciclotimia son tan frecuentes, al igual que en el trastorno bipolar 1, tanto en hombres como en mujeres, ¿no? No hay un estudio que nos diga que se da más en uno de los sexos. El trastorno bipolar es frecuente más en personas divorciadas, en personas que nunca se han casado y prevalente en individuos con múltiples divorcios. Esto porque la persona bipolar le cuesta un poco mantener una relación estable, ya que va a haber mucho cambio del humor y esto puede generar un agotamiento en la pareja, puede generar conflictos. En alguna de las fases maníacas también puede
generar promiscuidad, infidelidades, consumo de sustancias, de drogas. Y obviamente esto va a ser un factor que va a contribuir a que no se pueda quizás relacionar de manera permanente con alguna pareja, ¿no? Y constantemente pues cambian de pareja, se divorcian, son personas un poco inestables en el tema emocional. Siguiente. Tenemos pues en el trastorno bipolar en el uno algunas manifestaciones donde se va a caracterizar por uno o varios episodios maníacos omisos, ¿no? Acá tenemos que saber que en el trastorno bipolar uno predomina la manía, a pesar de que pueda darse un solo episodio o una sola fase maníaca, ya eso lo convierte en un trastorno bipolar uno. La mayoría de pacientes van a sufrir uno o varios cuadros depresivos mayores. Acá tenemos que diferenciar mucho el trastorno bipolar de el trastorno límite de la personalidad, ¿no? Que son dos cosas diferentes. En el trastorno límite de la personalidad puede predominar mucho la impulsividad, puede predominar mucho incluso las autolesiones. En el trastorno bipolar también se puede dar, pero es más frecuente en el TLP, que es el borderline, ¿no? Es más frecuente también que en el TLP las relaciones sean de mucha toxicidad, de mucho drama, y obviamente pues va a generar un poco de rechazo ante el ambiente social, familiar o amoroso. Dentro del trastorno bipolar, en el episodio maníaco vamos a ver mucha euforia, mucha alegría, ya que la manía es, digamos, lo contrario a la depresión. Si la depresión es tristeza, la manía es alegría extrema, sensación de bienestar exagerado. La irritabilidad se presenta cuando los deseos del paciente no son gratificados en el momento. El paciente maníaco es muy inestable en su estado de ánimo. A pesar que predomina su estado expansivo, puede bruscamente romper en llanto y expresar ideación depresiva, pero estos síntomas pueden durar menos de 24 horas, ¿no? Sabemos que en esta etapa maníaca, sobre todo la hipomaníaca, la persona en algún momento puede ser muy agradable, ¿no? A diferencia un poco del trastorno límite de la personalidad, donde pueden haber más conflictos. En el trastorno bipolar, en fase hipomaníaca, por ejemplo, la persona puede llegar a ser muy agradable, muy extrovertida, solo que quizás no se va a dar cuenta de que rompe un poco el espacio de la otra persona, ¿no? Son muy avesados, un poco invaden la privacidad de otros, son muy verborreicos, ¿no? Hablan demasiado y en algunas ocasiones pueden llegar a caer muy bien. Siguiente. Estas alteraciones del ánimo deben durar por lo menos una semana, quizás menos si se requiere alguna hospitalización, debe estar acompañado por lo menos de 3 síntomas del criterio B. Existe también acá, aparte de la euforia, hiperactividad, el maníaco se mueve constantemente, ¿no? No puede estar quieto, planea, participa en múltiples actividades, aunque no las llega a culminar, se mete en una y otra cosa, pero el estar envuelto en tantas actividades obviamente no le va a permitir terminarlas. Pueden ser actividades múltiples como las sexuales, las ocupacionales, las políticas, las religiosas. La necesidad del dormir acá va a estar muy disminuida, ¿no? La persona con trastorno bipolar, sobre todo en fase maníaca, pues va a tener un exceso de energía que va a impedir que pueda descansar. Pero a diferencia, por ejemplo, de un TLP, donde el dormir poco va a generar al día siguiente un cansancio, una irritabilidad, en el caso del trastorno bipolar en fase maníaca, sobre todo, la persona se va a levantar con la misma energía porque hay un exceso de energía. No le va a afectar dormir 2 o 3 horas, ¿no? Tienen despertares muy tempranos con actividades que perturben un poco el reposo de la familia, porque obviamente pues la persona bipolar sí se va a sentir bien, pero la familia se va a incomodar de que esta persona no descanse mucho, ¿no? Puede estar varios días incluso sin dormir. Hay distraibilidad que se manifiesta por cambios súbitos en el lenguaje o en la actividad que son desencadenados por estímulos irrelevantes. Las personas con trastorno bipolar pueden tener aires de grandeza, puede ser personas que se desprenden muy fácilmente de sus pertenencias, ¿no? Siguiente. Muy sociables, muy entusiastas, a menudo se entromete inapropiadamente en las intimidades de los demás, ¿no? Como habíamos mencionado en la fase maníaca,
la persona va a dormir poco. Pero también tenemos que ver que en el trastorno bipolar existe la fase depresiva, donde la persona quizás más bien tenga más sueño, porque la energía acá va a estar disminuida y pues la persona va a sentirse más cansada. Entonces, el tema del sueño va a depender mucho de la fase, si está en una fase maníaca o si está en una fase depresiva. También vemos que en la fase maníaca es demandante, dominante, impulsivo, no se da cuenta de lo inapropiado que muchas veces pueden ser sus interacciones sociales, su optimismo, su grandiosidad y la falta de juicio lleva a que puedan realizar gastos innecesarios, ¿no? Muchas personas que están en esta fase pueden haber cobrado su sueldo y el mismo día acabarlo todo en gastos que no sean muy necesarios, ¿no? Pueden hacer inversiones un poco precipitadas, pueden tener aventuras amorosas fuera de carácter o fuera de, digamos, de la parte juiciosa. Va a haber un abuso también de algunas sustancias, de alcohol, de drogas, de medicamentos. Pueden ser muy desorganizados, comienza mucho y acaba poco, ¿no? Y en los casos más severos, estos actos pueden ser muy extraños, inapropiados. Pueden haber casos donde la persona incluso se llegue a desnudar en público, puede vestirse o maquillarse de manera extravagante, puede presentar incluso agresividad física y alucinaciones, ¿no? Hemos tenido muchos casos de personas que incluso, aparte de desnudarse en la calle, al haber un aumento del tema sexual, porque el paciente se puede en esta fase poner hipersexual, pueden, en el caso de los varones, realizar masturbaciones y cosas delante de cualquier persona, ¿no? Porque no tienen, digamos, un límite respecto a esto. Siguiente. La persona con fase maníaca va a hablar mucho, va a hablar muy rápido, en voz alta, puede hacer chistes y bromas que pueden ser ofensivas o de palabras, pero este buen humor fácilmente se puede convertir en una furia cuando la persona no le gusta lo que su compañero, su amigo, su familia le puede decir o contradecir, ¿no? Esto genera que la persona o bien pueda endiosarte o bien pueda creer que eres la peor persona del mundo y te va a coger mucho resentimiento, mucha ira, puede llegar incluso a ser agresivo, ¿no? Con la persona que no comparta sus ideas. Eh, Puede haber fuga de ideas. Tenemos dentro del pensamiento una clasificación donde podemos tener un bloqueo del pensamiento, un pensamiento con fuga de ideas, un pensamiento tangencial, donde pues la persona no esté siendo coherente con lo que habla, ¿no? La autoestima puede estar aumentada y hay grandiosidad, ¿no? Muchas veces las personas creen que son personas muy importantes, famosas, que pues digamos que su autoestima la tienen bastante elevada, a diferencia de la fase depresiva, donde es todo lo contrario, ¿no? En un 50% de los casos puede existir por lo menos una idea delirante, en el 15% una alucinación. Sabemos que pues tenemos diferentes tipos de alucinaciones, como auditivas, visuales, táctiles, olfativas, ¿no? 18% puede presentar los síntomas del rango de Snyder. De las alucinaciones, 18% son auditivas, 10% visuales y 17% olfatorias. Siguiente. Generalmente en el trastorno bipolar tipo 1 hay ideas delirantes y alucinaciones que son congruentes con el estado del ánimo del paciente. Un episodio mixto se va a caracterizar por un periodo que dura menos de una semana, en el cual se cumplen, por lo tanto, los criterios de episodio maníaco como del episodio depresivo mayor. El sujeto va a experimentar estados anímicos que alteran rápidamente tristeza, inestabilidad, euforia, acompañado de los síntomas maníacos y depresivos. Muchas veces a las personas con trastorno bipolar se les genera un estigma, ¿no? Un estigma donde se piensa que no pueden realizar una vida normal como la de cualquier persona y en realidad esto no es así. Cuando llevan un tratamiento y llevan sus controles, pues las personas pueden funcionar muy bien en la parte social, ¿no? Pueden desempeñarse muy bien en la parte laboral, incluso en la parte estudiantil también. Siguiente.
La característica esencial en el trastorno bipolar tipo 2 es la presencia de uno o más episodios depresivos mayores, pero acá va a estar acompañado de fases o episodios hipomaníacos. Acá no tiene que haber fase maníaca porque si no sería un trastorno bipolar tipo 1, ¿no? Ahí dice justamente que la presencia de un episodio maníaco mixto excluye el diagnóstico de trastorno bipolar tipo 2. Y como habíamos mencionado anteriormente, en el episodio maníaco, pues la persona puede tener un ánimo elevado, persistente, no expansivo, que por lo menos puede durar 4 días, pero para esto debe estar acompañado por lo menos de 3 síntomas que incluyen el autoestima inflada, grandiosidad, ideas no delirantes y disminución de la necesidad de dormir, ¿no? La verborrea, que es el hablar de manera excesiva, la fuga de ideas, que es un pensamiento un poco acelerado. Y de hecho, como lo había mencionado anteriormente, en el episodio hipomaníaco, muchas veces se puede obtener beneficio de esto, ¿no? Con temas de acuerdo al trabajo que uno pueda realizar, ¿no? Para las personas que tienen que dormir poco, una fase hipomaníaca va muy bien porque muchas veces puede incluso pasar desapercibida, ¿no? Pero que es una persona un poco hiperactiva, con mucha energía, que habla mucho, pero en algunos casos, como lo mencionaba, en algunos trabajos incluso esto puede ser beneficioso. Siguiente. Puede haber también distrabilidad o agitación psicomotriz, ¿no? La persona puede llegar a ser muy agresiva, puede haber un excesivo envolvimiento en actividades placenteras que tiene un alto potencial de consecuencias dolorosas. Y acá, a diferencia del episodio maníaco, no puede existir alucinaciones, ¿no? Tenemos que saber que la fase hipomaníaca es parecida a la maníaca, pero en menor intensidad. Entonces, al tener una menor intensidad, no puede haber alucinaciones ni conductas totalmente desorganizadas, ¿no? Puede haber un poco de exceso de energía, alegría excesiva, pero sin llegar a las alucinaciones, ¿no? Es importante la severidad, no es suficiente para causar marcado menoscabo social o ocupacional o requerir hospitalización. Muchas veces la persona con un trastorno bipolar no necesita hospitalizarse, pero si está en una fase maníaca o está en una fase depresiva, sí va a ser necesaria la hospitalización. Siguiente. Bueno, sabemos acá que los tratamientos para el trastorno bipolar hoy en día son bastante buenos, bastante efectivos. Muchas veces se tiene que realizar terapias con psicología para un poco tratar de ayudar a resolver ciertos conflictos o tratar de un poco ayudar a controlar los impulsos o a poder tolerar el estrés. Pero además de esto también se debe llevar un tratamiento farmacológico, ¿no? Muchas veces en el trastorno bipolar, sobre todo en la fase hipomaníaca, se debe tratar de consumir la energía. Se debe tratar de una persona que tiene exceso de energía, pues meterla en actividades de repente fútbol, gimnasio y cosas que ayuden un poco a bajar esa energía excesiva, que el acumularla puede generar todos estos síntomas que anteriormente habíamos hablado. Y dentro de los tratamientos farmacológicos, vamos a ver el litio, que es un tratamiento de elección, que es muy efectivo, pero en los lugares alejados, como digamos las provincias de nuestro país, donde es muy escaso conseguir este medicamento o que tampoco no se puede hacer un control al paciente, porque al administrarle el litio se tienen que realizar exámenes periódicos para ver que no tenga dosis tóxicas y pues muchas veces muchos establecimientos no cuentan con los laboratorios necesarios para poder realizar estos exámenes o estos controles y por tanto como pueden ser un poco peligrosos si no hay un buen control, se realiza también el tratamiento con estabilizador del estado del ánimo, como el valproato de sodio, la carbamazepina, ¿no? El aripiprazol. Sabemos que el valproato de sodio viene en dosis de 500 miligramos, la carbamazepina de 200 miligramos, el aripiprazol de 15. Y esto se puede administrar una vez al día, 2 veces al día, hasta 3 veces al día, de acuerdo a la severidad del caso, ¿no? Y de acuerdo a la fase que esté atravesando. Normalmente en un trastorno bipolar,
no es tan recomendado usar los antidepresivos, ya que esto puede condicionar a que la persona aumente excesivamente su energía y de por sí mandarlo a una fase maníaca donde la persona puede llegar a tener alucinaciones, euforia, agresividad. Entonces hay que tener mucho cuidado. No digo que está totalmente contraindicado en el trastorno bipolar los antidepresivos, pero sí se tiene que tener mucho cuidado y siempre usando con estabilizadores del estado del ánimo, ¿no? Combinarlos o dar una dosis baja para no enviar a la persona de la fase depresiva a la fase maníaca. Bueno, doctor Gallo, muchas gracias por esta magistral ponencia sobre el trastorno bipolar. Definitivamente es importante saber si de repente entre nuestra familia, sus familiares o alguien muy cercano a nosotros padece de estos síntomas que usted los ha detallado minuciosamente y cómo poder hacer frente a esta terrible enfermedad. Teniendo en cuenta, doctor, que somos un hospital con categoría 2-2, con muchas especialidades, no solamente de parte de su área como psicología, como psiquiatría, sino también psicología, es bueno saber que de una u otra manera estos dos profesionales de la salud mental, tanto el psiquiatra o el médico psiquiatra como el psicólogo, se complementan para poder tratar a estos pacientes, doctor, que sufren de trastorno bipolar. Sin embargo, mucha gente se pregunta, ¿cuánto tiempo puede vivir una persona con este tipo de trastornos? Sí, justamente es algo que los mismos pacientes lo preguntan, ¿no? Si este trastorno tiene cura. Desgraciadamente, pues no tiene cura, es un trastorno crónico, como, digamos, como la esquizofrenia, no con tanta severidad, pero es un trastorno crónico que sí tiene un tratamiento donde la persona pueda tener calidad de vida, ¿no? La persona puede estar muchos años estable, asintomática, sin ningún tipo de conflicto, siempre y cuando siga un tratamiento oportuno, adecuado, ¿no? Y siga yendo a sus controles. Tenemos que saber que si una enfermedad tiene un tratamiento, digamos, que te va a mantener estable, no hay por qué tenerle miedo, ¿no? Muchas veces tenemos miedo a tomar medicina de manera prolongada. Por ejemplo, en el caso de la hipertensión o de la diabetes, que son enfermedades crónicas que toda la vida uno va a tener que tomar medicamentos, igual existe en nuestra área, ¿no? De la psiquiatría, que pues hay patologías que sí la persona va a tomar toda su vida de tratamientos, pero con los tratamientos pueden desaparecer los síntomas, puede desaparecer la depresión, puede desaparecer las alucinaciones, la euforia, la agresividad, y la persona estar estable durante muchos años, ¿no? Es importante entender eso porque muchas veces por ese rechazo o resistencia a tomar un tratamiento prolongado, pues no acuden a sus controles y abandonan los tratamientos y los síntomas vuelven a presentarse. Perfecto, doctor. Entonces, es recomendable siempre llevar el tratamiento, tomar los medicamentos que el profesional tiene bien recetado. Pues, nos informan acá desde el servicio de psicología que aquellos participantes que se encuentran en estos momentos conectados a través de la plataforma Zoom, si tienen alguna pregunta, sería buena de su parte, porque también estamos regalando algunos presentes. ¿Ah? Tenemos ahí tomatodos y algunos otros presentes para nuestros participantes que puedan hacer sus preguntas a través del chat del Zoom al doctor Gallo. Doctor, usted había dicho en parte de su ponencia que no está demostrado científicamente qué sexo o qué persona de cuál sexo es propensa a sufrir más del trastorno bipolar. ¿Por qué no se ha llegado a esa conclusión, doctor? ¿Qué tanto es lo que prima como para no saber si una persona de sexo masculino puede ser o puede tener el trastorno bipolar más frecuente que una persona de sexo femenino? O sea, sí se han hecho estudios, se han realizado y pues se ha visto que los porcentajes no varían mucho. O sea que dentro de todas las personas que padecen el trastorno bipolar, pues se ha mostrado una diferencia no tan significativa en cuanto al sexo, ¿no? En cuanto a los estudios. Porque acá mayormente los factores relacionados son los genéticos, hereditarios, y esto puede ser tanto el sexo masculino como femenino, ¿no? También se ha demostrado que puede ser un tema biológico a nivel de una alteración de los neurotransmisores, de la serotonina, la dopamina, la noradrenalina,
o también algunos factores ambientales estresores que desencadenan el cuadro, ¿no? Muchas veces, muchas personas podemos tener la carga genética, por ejemplo, de una esquizofrenia, pero no desarrollarla nunca. Sin embargo, si uno padece un secuestro o una situación muy traumatizante, puede hacer que en el transcurso del tiempo uno desarrolle la patología, ¿no? Desarrolle el trastorno. Entonces, mayormente está relacionado más a esas tres causas. Perfecto, doctor. Bueno, me parece que la compañera o la participante Josefina Tapia quería utilizar su audio. En todo caso, invitamos a la compañera Josefina Tapia a poder hacer su pregunta a través del chat. Recuerden que tenemos algunos presentes regalos para los que participan. Doctor, la pregunta del compañero Carlos Quinto Amón Rojas, antes que se nos acabe el tiempo, por favor, es ¿cuál es la diferencia entre trastorno bipolar y esquizofrenia? Justo lo preguntaba. Sí, bueno, la esquizofrenia, vamos a empezar con algunas similitudes. La esquizofrenia como el trastorno bipolar son patologías que son crónicas, no, aún no se ha descubierto la cura para esto, pero en el trastorno bipolar va a haber mucha afectación emocional, ¿no? Es justamente el cambio brusco del humor entre la depresión y la manía, la alegría extrema y la tristeza extrema, mientras que en la esquizofrenia muchas veces va a estar el afecto aplanado, a diferencia del trastorno bipolar, que acá hay emociones. En la esquizofrenia la persona va a tener el afecto aplanado, va a ser como una persona que puede llorar, pero no se ve esa tristeza que realmente se sienta, se perciba, ¿no? Es como cuando ves a un muñeco llorando, donde no se ve mucha expresión. Y pues obviamente en la esquizofrenia es mucho más discapacitante, en la esquizofrenia poco a poco va a haber un deterioro cognitivo un poco le limita ciertas actividades, pueden haber más casos o más síntomas de agresividad, de paranoias, de alucinaciones, ¿no? A diferencia que en el trastorno bipolar, estas fases pueden ser muy aisladas. En uno del trastorno bipolar tipo 1 dijimos que dentro de un año podía haber una sola fase maníaca, mientras que en la esquizofrenia es mucho más frecuente ver la agresividad, las alucinaciones, el tipo de conducta desorganizada, incoherente, ¿no? En el trastorno bipolar hay cambios del humor. En la esquizofrenia poco se ven estos cambios del humor. Así es, doctor. Perfecto. Una última pregunta, nos gana el tiempo, por favor. Creo que nos queda menos de 3 minutos. A ver, ¿puede una persona, una pregunta muy clave, doctor, ¿puede una persona, baja por favor, ajá, con trastorno bipolar, mantener estabilidad en su trabajo? Si lleva un buen control y dependiendo del trabajo, sí, ¿no? De hecho, conozco a muchas personas que padecen esto, que lo que buscamos nosotros los especialistas es que la persona se inserte en la sociedad, que la persona no sea excluida y no se le indique no poder realizar ciertas actividades, ¿no? Tratamos en lo posible de que sea lo más funcional posible. De hecho, sí, hay actividades que una persona con trastorno bipolar, con un buen tratamiento, con buenos controles, puede seguir desarrollando, pero habría que evaluar el caso y habría que evaluar también la actividad, ¿no? Perfecto, doctor. A ver si, compañera, si subes, por favor. Ya no nos alcanza el tiempo, lamentablemente, pero queremos decir que, a ver, Jonathan Campoverde, Esther Aspali, que, bueno, que nos hizo la última pregunta. La primera que nos hizo la pregunta, eh, baja, por favor, ya, Cristina Ruelas también, bueno, nos está haciendo una pregunta que no podemos responder. Todas estas personas que estoy mencionando y los que se pueden ver en el chat, bueno, ya tienen su premio de parte, su regalo de parte del Servicio de Psicología. Doctor, sus palabras finales, nos dan el tiempo. Muchas gracias por esta ponencia. Bueno, nada, igual, volver a agradecerles a todo el personal de acá del área de capacitación del Hospital Los Tarapoto. La verdad es que tengo mucho cariño por este hospital, ha sido mi casa durante muchos años. Nada, espero volver pronto y un abrazo para toda la gente que ha estado interesada en este tema que es tan importante y decirles como un consejo que cuando detecten una conducta un poco rara, inadecuada, en cualquiera de las personas de su entorno, tanto familiar, en el barrio, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, y vean que tiene algún tipo de conducta, no solamente a nivel del trastorno bipolar, sino cualquier conducta rara, inadecuada, cualquier emoción que no es adecuada,
buscar, pedir ayuda, acudir acá al hospital o a cualquier otro centro donde se encuentre la especialidad de psiquiatra o psicólogos que puedan dar este soporte para que las personas traten de vivir mejor, traten de estar con calma, con tranquilidad, con paz. Todo el mundo hoy en día busca la paz, busca estar bien y pues muchas veces por miedo, por estigmas, por cosas que pues muchas veces no se entiende, no acuden a los especialistas y nada, los invito a que pidan ayuda cuando la necesiten. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Fue el doctor Paul Gallo Reto, médico psiquiatra de acá del Hospital Luis Farapoto, con esta interesante ponencia sobre el Día del Trastorno Bipolar. Por mi parte, será hasta una nueva oportunidad en una nueva telecapacitación o tele-IC. Hasta pronto. Chao. Gobierno Regional de San Martín. Dirección Regional de Salud. Generando desarrollo con transparencia.